Examen neurológico del perro. Es la evaluación sistemática y ordenada de la integridad y funcionalidad del sistema nervioso. Sus objetivos principales son descartar o confirmar la presencia de una alteración neurológica y localizar la zona de lesión en el sistema nervioso. La exploración neurológica comprende una serie de pruebas que valoran las diferentes funciones, permitiendo localizar la lesión en función a la alteración neurológica o déficits neurológicos que se encuentren. Este es el punto de partida necesario para elaborar un diagnóstico diferencial. Previo a la exploración neurológica es importante hacer una buena amnesis y tener en consideración las reseñas del animal, especie, raza, sexo, edad, etc. El tamaño o carácter del paciente pueden impedir o dificultar ciertas pruebas del examen neurológico. A su vez, el ambiente y otros factores como el dolor o determinadas patologías concomitantes pueden alterar el comportamiento del animal y las respuestas normales. Para evitar interpretaciones erróneas, el veterinario debe conocer todos estos aspectos y realizar un examen físico y ortopédico previo al examen neurológico. El examen físico general y tomar las constantes vitales debe preceder a cualquier exploración neurológica. El examen neurológico consta de 4 etapas: observación general, evaluación de las reacciones postulares, evaluación de los pares craneales y evaluación de los reflejos espinales y sensibilidad. Observación. Se debe prestar atención al estado mental, a la postura y al movimiento. Estado mental y comportamiento. Valorar el comportamiento del animal en el ambiente que le rodea. El estado mental se define como el nivel de conciencia. La formación reticular situada en el tronco del encéfalo y la corteza cerebral son las estructuras que se encargan de regular el estado mental del animal. El comportamiento se regula principalmente por el sistema límbico, que incluye estructuras corticales y diencefálicas. Un estado mental normal se define como alerta y sus alteraciones serían tanto si está disminuido como si está aumentado el nivel de conciencia. Postura. La postura se define como la posición del cuerpo con respecto al espacio. En el mantenimiento de una postura correcta interviene todo el sistema nervioso y especialmente el sistema vestibular. Al observar la postura se debe prestar atención a la cabeza, el cuello, la columna, las extremidades y la cola. Nos fijaremos en si existe ladeo de la cabeza, si existe escoliosis, cifosis o lordosis, porque hay alteración de la columna, si el cuello, tronco o extremidades presenta una postura antiálgica y si el tono de las extremidades es el correcto o está incrementado o disminuido. Movimientos y marcha. La marcha se define habitualmente como una serie de movimientos de los miembros que se repiten en forma regular durante el paso, el trote o la carrera. El sistema nervioso controla la acción de todos los componentes periféricos del aparato locomotor y cualquier alteración en una o varias de estas estructuras puede resultar en un trastorno de locomoción. La marcha normal, taxia, es el resultado de la coordinación en tiempo y espacio de los grupos musculares intervinientes para que el movimiento resultante sea armónico, tanto de la cabeza, tronco y extremidades para que se produzca la propulsión del cuerpo. Es muy interesante observar al animal durante la marcha. Debemos fijarnos si presenta incoordinación de las extremidades, ataxia, si hay una marcha rígida, si hay déficit motor, si los movimientos son exagerados, hipermetria, o no llegan al punto requerido, hipometria. Evaluación de las reacciones postulares. Una reacción es una respuesta consciente que requiere la integración de la corteza cerebral. Las reacciones postulares son respuestas a la modificación forzada de la actitud normal en estación para las especies, a fin de mantener en la actitud adecuada. A través de reacciones postulares se exploran las vías ascendentes sensoriales, descendentes motoras, arco reflejo medular, nervios espinales, segmento medular correspondiente, cerebro y cerebelo. Prueba de la carretilla. Consiste en tomar el animal por el tren posterior, forzándolo a desplazarse hacia adelante con sus miembros anteriores. La elevación del tren posterior no debe ser muy alta para no producir una anormal posición del sujeto. La respuesta esperada es que el paciente mueva los miembros torácicos según un patrón simétrico alternante, con la cabeza ligeramente elevada y la mirada hacia adelante. Un movimiento asimétrico de los miembros anteriores indica que la lesión comprende la médula espinal cervical o los nervios que emergen de ella.
Prueba del salto. Se mantienen 3 miembros del sujeto en el aire, dejando que apoye el restante en el piso. El paciente es movido hacia adelante, atrás y laterales. El animal normal responderá moviendo el miembro que está en contacto con el suelo, en dirección del movimiento que se le impone a los saltos, en un intento de mantener la extremidad debajo del cuerpo para su sostén. Una debilidad Una débil y lenta iniciación del movimiento sugieren un déficit en la propiocepción. Prueba de la hemimarcha-hemiestación. Se mantienen los miembros de un lado elevados, permitiendo que el sujeto se apoye en los miembros contralaterales. El animal es movido hacia adelante, atrás y laterales. Un animal normal tratará de mantener los miembros en posición vertical debajo del cuerpo. Una respuesta exagerada, hipermetría o caída del animal es respuesta anormal y es compatible con enfermedad cerebelosa. Reacción de acomodación visual y táctil. La prueba consiste en sostener al animal con un brazo alrededor de la pared torácica y llevarlo hacia el borde de un plano horizontal, por ejemplo, el borde de la camilla, manteniéndole los ojos tapados. Cuando el dorso del miembro torácico carpo contacta ligeramente la superficie, el paciente levantará rápidamente el miembro y lo colocará sobre la superficie de la camilla. Una reacción visual positiva y táctil negativa son indicadores de lesión en vías de sensibilidad táctil. Esta prueba revela lesiones de vías ascendentes, corticales o descendentes. Respuesta tónica del cuello. Con el paciente en estación, se lo toma de la cabeza y se extiende al cuello hacia dorsal. Manifestará un tono extensor de los miembros anteriores y un descenso de los posteriores. ¿Qué tienes contra las papadas? Una respuesta anormal es cuando el animal no aumenta la ¿No? extensión de los miembros correspondientes o se cae al no poder soportar el peso. Evaluación de los pares craneales. Una deficiencia en un par craneal refleja una lesión del propio nervio o en el área cerebral donde se sitúa el núcleo del mismo nervio craneano. Nervio olfatorio. El nervio olfatorio es la vía aferente o sensitiva de la percepción consciente de los estímulos olfativos, olores. La técnica que utilizamos para evaluar el olfato fue usando un estimulante olfativo positivo, comida. Una respuesta al estímulo del olfato es un lamido de la nariz con su lengua, movimientos de olfacción con la nariz y la observación por parte nuestra de que nuestro paciente capta los olores. Nervio óptico. El nervio óptico es la vía aferente o sensitiva para la visión y los reflejos fotopupilares. El nervio óptico se prueba en conjunto con el nervio oculomotor, ya que este último provee la información eferente o motora para el reflejo fotopupilar, y el nervio facial, que provee la información eferente o motora para el movimiento de parpadeo de los ojos. Evaluación de los reflejos espinales y sensibilidad. Los nervios espinales están agrupados en una cadena de ganglios espinales en paralelo a la columna y de los que parten nervios que inervan otras estructuras. Miembro pélvico o posterior. Reflejo cuádriceps, reflejo patelar o reflejo de la rodilla. Para estimular el reflejo debemos colocar al paciente en decúbito. Para estimular el reflejo debemos colocar al paciente en decúbito lateral y sujetar la extremidad a evaluar por debajo del fémur a modo de liberar toda tensión sobre el miembro. Después se debe estimular el ligamento patelar con el plexor o mosquito y la respuesta es simplemente una rápida extensión de la extremidad. Esto es debido al nervio femoral con raíces de los nervios usualmente entre L4 y L6. Reflejo tibial craneal. Se debe poner al animal en decúbito lateral contralateral al miembro que se desee evaluar.
Con la ayuda del flexor, el neurólogo o el clínico deberá golpear en la porción lateral y proximal de la tibia, y la respuesta será la flexión de la parte distal de la extremidad.